El estudio Horacio Vives, él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Buenos Aires y politólogo por el ITAM, en donde es profesor en el Departamento Académico de Ciencia Política. Trabajó para el entonces Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Economía y la Presidencia de la República. Es autor de varios libros publicados, artículos en libros, revistas, publicaciones científicas y editoriales en prensa. Horacio, bienvenido nuevamente a Foro Global, ¿cómo estás? Pues muy contento de conversar de nueva cuenta con la audiencia de Foro Global. Muchas gracias, Genaro, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, de entrada, bueno, felicidades por el nuevo libro que acaban de publicar, un libro electrónico en donde tú escribes del tema que vamos a hablar hoy, de Nicaragua. Así es, mira, es un libro interesante porque habla de cómo se fue desarrollando la agenda académica desde la perspectiva de las ciencias sociales y de la ciencia política tras la Guerra Fría y con un grupo de coautores, Armando Chaguaceda y yo, coordinamos este libro y tiene que ver con analizar estos nuevos escenarios, particularmente en países que son autoritarios, ¿no? Estamos hablando en el caso latinoamericano de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, y tenemos algunos otros casos como China, Irán. Entonces, esa es, digamos, un poco la lógica, tratar de entender los cambios políticos desde una perspectiva académica y de agendas de investigación. En el caso de Nicaragua, que es el capítulo que tú escribes, vamos a conectarlo con lo que está pasando ahorita, ¿no? El presidente Trump y la administración del presidente Trump acaba de anunciar que las sanciones son solamente el inicio y que están siguiendo muy de cerca las violaciones a derechos humanos que están viendo allá, la violencia política, la confrontación con la iglesia y demás. ¿Qué es lo que tú ves en este conflicto? Pues mira, me parece un conflicto de una enorme gravedad y lo podemos segmentar. En primer lugar, creo que hay que decir desde que Daniel Ortega volvió a la presidencia de Nicaragua allá por 2011, se fue gestando una oposición pacífica, silenciosa, pero muy fuerte y creciente. Empezaron a ver durante, digamos, estos años, esta década, algunos episodios relevantes que fueron detonando esta crisis. Piensa específicamente el golpe, digamos, al Congreso en el año 2016, cuando el Consejo Supremo Electoral, el Consejo Electoral de Nicaragua, que está pues claramente sometido a Daniel Ortega, pues ordenó, digamos, la destitución de estos diputados de oposición, dejando al sandinismo el control de la Cámara. Y hace 2 años, en noviembre de 16 prácticamente, que se celebraron las elecciones últimas presidenciales en Nicaragua, pues prácticamente con una oposición proscrita. Me cuesta trabajo llamar elecciones a este ejercicio plebiscitario y de simulación que se hizo en Nicaragua, que además llevó a la muy polémica de Rosario Murillo como compañera de fórmula en la vicepresidencia, y a partir de ahí, digamos, los rasgos autoritarios han sido mucho más crecientes en Nicaragua, hasta que llegamos, digamos, a un punto culminante ahora en marzo con esta propuesta que hizo a la reforma del sistema de pensiones, que esa fue, digamos, el detonante de todas estas protestas que llevan más de 100 días, así es, y que pues, 350 muertos aproximadamente se van a ir sumando conforme vaya transcurriendo el programa, lamentablemente, y evidentemente ya se están cruzando en líneas muy delicadas. Pensemos que hay dos que a mí me parecen de la mayor gravedad. Digamos, no puedes atacar a población civil, pero cuando esa población civil son estudiantes es todavía mucho más delicado. Claro. Entonces, haber entrado a una universidad, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, a reprimir esa propuesta, matar a 2 estudiantes, o por otro lado, los templos, ¿no? Digamos, hay que poner aquí en contexto que la iglesia, que en su momento la Comisión Episcopal de Nicaragua fue llamada para ser mediador en el conflicto. Ahora desconoce Ortega, ¿no? La desconoce Ortega porque evidentemente está llevando los acuerdos a una situación que para el gobierno pues no es de ninguna manera satisfactoria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la iglesia está cumpliendo, digamos, esta suerte de resistencia, de apoyo pastoral, apoyando a muchos manifestantes, y bueno, pues también el gobierno ha entrado y atacado templos, ¿no? Con la gente que esté, ya sean los curas o los mismos manifestantes. Eso por un lado.
lado. Y volviendo a lo que comentabas de Estados Unidos, aquí es, digamos, la crisis perfecta, ¿no? Se junta como que el hambre con la necesidad de comer. ¿Por qué? Porque pensemos que el asunto de Estados Unidos es un factor que siempre ha pesado mucho históricamente en la política de Nicaragua. Entonces, bueno, ahora tienes un presidente que tiene unas fobias tremendas hacia América Latina, los migrantes, en fin. Y entonces esta combinación de tener ahora un gobierno que es autoritario, ¿no?, que ha demostrado la peor cara, pues justamente se presta para que Estados Unidos, y aquí digamos es una combinación no solo del presidente Trump, sino además del Congreso, porque digamos aquí me parece que hay una coincidencia de intereses con este anuncio que se hicieron de las primeras sanciones en términos de retirar visas, cerrar el sistema financiero y de alguna manera detectar a los culpables de todo lo que está pasando en Nicaragua. Claro. ¿La posición del gobierno mexicano en esta crisis? Pues mira, yo creo que el gobierno mexicano ya se fue de vacaciones. Yo la verdad es que lo veo en general bastante... Literal, el presidente se fue de vacaciones. Además del presidente, en general el gobierno. Y esta es una situación que me preocupa mucho porque en esta transición tan peculiar que estamos teniendo, ¿no?, que por un lado parece haber una inacción por parte del gobierno mexicano, o que en la parte internacional se están centrando más en la cuestión del Tratado de Libre Comercio y la relación con Estados Unidos, me parece que está muy abandonada la cuestión latinoamericana, y México debería tener una posición mucho más firme para condenar lo que está ocurriendo ahí. Y por otro lado, eso, como los vacíos de comunicación se llenan, pues evidentemente el equipo de transición del presidente ganador en las elecciones, pues está haciendo, digamos, estas funciones de llenar vacíos. Pero también están muy concentrados con la agenda de Estados Unidos, y por otra parte me parece delicado que del equipo que está entrando no haya una condena a todo lo que está pasando en Nicaragua, y por el contrario, tal vez inclusive hasta un guiño ahora con la reunión en el Foro de Sao Paulo, ¿no? Y eso me parece aún más preocupante y delicado, ¿no? Veamos qué pasa. Nos tenemos que se acaba el tiempo, pero se acabó el tiempo más bien. El libro que escribiste se puede descargar de la página del ITAM. Así es, se puede descargar de la página del ITAM, la vamos a tener en el centro de Lujambio y en Cadal, que es el repositorio donde está el libro, y bueno, próximamente espero ya traértelo en físico, porque seguirá siendo un tema de mucha relevancia para América Latina. Muy bien, feliz. Muchas gracias, Horacio. Al contrario, y felicidades por este nuevo libro. Muchas gracias, qué amable.